En años que vendrán, por cuanto allá con Cristo esté, porque pesares tuve aquí, sin duda yo comprenderé, confío en Dios, mi guía sé, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé lo que sin acabar. Con Dios allá terminaré, y lo que fue misterio aquí, allá comprenderé. Confío en Dios, mi guía sé, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé. Sabré por qué lugar de luz, tinieblas siempre yo miré, porque fracasos tuve aquí. Allá comprenderé. Confío en Dios, mi guía sé, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé. Porque en el mundo yo perdí lo que mil veces anhelé, y la esperanza vana fue. Allá comprenderé. Confío en Dios, mi guía sé, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé. Jesús, mi guía, fiel será, y de su mano me asiré, sin lágrimas allá mi hogar. Allá comprenderé. Confío en Dios, mi guía sé, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean los invitados que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Como siempre, para mí, pararme aquí enfrente, considero esto una bendición de Dios y le doy gracias, por poder estar hoy con todos ustedes en este día tan importante para el cristiano que es el Día del Señor. Vamos a empezar en 2 de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, versículo 5, y lee: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínate, hermana, hermano.
si estás en la fe. Esa fe que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, dice allá en Romanos 10, 17. Sí, pero de nada aprovecha, y no te va a aprovechar con solamente oír la fe. La fe es para que la pongas en acción en tu vida diaria, que la lleves a cabo en obediencia. Eso es la clave de todo esto. Para progresar en la vida espiritual es obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que coseches su buen fruto. ¿Sí? El fruto de amor. El fruto de gozo. Me pongo a pensar, Pablo fue un hombre que sufrió muchas tribulaciones, fue apiedrado, casi lo mataban al pobre, y aún así les escribía cartas a las iglesias diciendo, regocijados en el Señor. ¿Cómo puede ser eso? Ya casi te mataban, Pablo. ¿Cómo dices tú, mandas cartas diciendo que se goce uno en el Señor? Paz. ¿Quién no quiere paz hoy en día? Paciencia. Paciencia con nosotros mismos. Paciencia con tu esposo. Paciencia con tu esposa. Benignidad. ¿Sí? Benignidad es el comportamiento ejemplar de un cristiano. El ser amable, respetable. Luego sigue la bondad, la cualidad del bueno. Siempre inclinado a hacer el bien. Y la fe. Eso no es una segunda fe, es la misma fe que viene de la palabra de Dios. No puede ser una segunda fe, porque Efesios 4:5 dice que solamente hay un Señor, una fe, un bautismo. A como yo tomo esa escritura es cuando yo obedezco la palabra de Dios, cuando yo me bauticé y empecé a obedecer la palabra de Dios, empecé a razonar las escrituras, porque Dios, la fe es de razonarla. ¿Sí? Dios es un Dios de razonamiento. Me pongo a hacer estas obras que me pide que haga el Espíritu y empecé a ver cambios en mi vida, cambios positivos. Y eso me incrementó el ánimo, me incrementó la fe. Así como un culturista, cuando empieza a levantar pesas, de una semana, 2 semanas, quién sabe, un mes, ya empieza a ver resultados, le da más ánimo para seguir haciendo eso. Esa es la fe. Ahora, ¿cómo se presenta usted ante Dios hoy? ¿Sí? Venimos ante Dios a escuchar de su palabra y te examinas a ti mismo y dices tú, yo no estoy teniendo gozo en mi vida, yo no estoy teniendo paz, no he visto ningún crecimiento espiritual durante los últimos años que he estado en la iglesia, no veo un crecimiento en la fe. Si ese es tu caso, déjame aclararte algo, que estás engañado. Estás engañada. Déjame decirle que Satanás no es el que te engañó, ni el mundo. Tú mismo te engañaste. Santiago 1. Fíjense bien, Santiago 1:22. Santiago 1:22 lee, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no la de Moisés, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Aquí podemos atar muchas escrituras que se pueden encadenar aquí con este versículo. Aparte de que Dios te bendice, hermano, que bendice tu obra, ¿quién no quiere que Dios lo bendiga a uno? Estudiantes, jóvenes que estudian, ¿acaso no quieres una bendición, que Dios te ayude en tus estudios? Usted que trabaja en el campo, ¿acaso usted no tiene una bendición también? Que Dios le bendiga las obras de sus manos. No solamente Dios te bendice por hacer lo bueno, sino que te cuida del maligno en igual manera. Esa es una bendición que no vemos. No vemos esa bendición, porque dice primera de Pedro 3:13, dice, ¿quién es aquel? Dice la Escritura, ¿quién es aquel que te hará daño por seguir lo bueno? ¿Satanás? ¿Unos demonios? ¿Un humano? ¿Quién es aquel? Dice el Espíritu, que te hará daño porque haces lo bueno. Salmos 84:11 dice, ninguna cosa buena Dios detendrá de aquellos que andan en su integridad. En otras palabras, aquellos que andan viviendo la fe. La pregunta viene a ti. Y yo me hago esta pregunta a veces. ¿Me conozco a mí mismo? ¿Sí? ¿Te conoces a ti mismo? Yo sé el tipo de persona que soy. Yo sé que si dejo de estudiar la palabra de Dios, mi mente empieza a vagar. Unas semanas, unos cuantos meses y ya no me volvieran a ver. Porque así es la mente carnal. La mente carnal anda tras el placer de este mundo, el placer, la vanidad de los ojos, la vanagloria de la vida, el deseo carnal. Si yo dejo de estudiar la palabra de Dios, si yo dejo de venir un domingo, martes, dejo de estudiar diariamente la palabra de Dios, redarguirme a mí mismo, ayudar a mi familia, yo sé que de las cosas de Dios me voy a desviar para mi propia destrucción. ¿Por qué estoy siendo reprobado? ¿Por qué eres reprobado? Te voy a decir por qué, hermano. Porque no estás haciendo las cosas de las que Dios aprueba de que hagas para tu propio bien, para tu propia salvación. A esa persona que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, a esa persona se le llama tibio. Porque en la medida de la fe no está ni caliente ni helado, sino que está en el medio. Quiere las bendiciones que da el Espíritu, pero no quiere trabajar. No quiere poner de su parte, solamente quiere que Dios le esté dé, pero de él no quiere hacer nada. Esa persona es un tibio y esa persona Dios la va a vomitar de su iglesia, que es su cuerpo. ¿Eres tú esa persona? ¿Eres un tibio? ¿Te has vuelto un tibio últimamente? Eso es algo que yo a veces que me juzgo a mí mismo y digo, yo no quiero caer en un estado de tibiez. Porque ese estado es muy peligroso. Es muy peligroso ese estado. Vienen las tentaciones, estando en ese estado, en vez de hacerlas a un lado, a quien haces a un lado es a Cristo. El único que te puede defender, que te puede dar fuerzas mentales, físicas, para desviar la tentación usando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y la armadura, que es la fe. No lo hacemos. A quien hacemos un lado es a Cristo. Eso es son obras del tibio, y del helado ni se diga.
El helado ya está espiritualmente muerto en la medida de la fe. Fíjense bien en Efesios 2. Para comprender todo el contexto aquí de la Escritura, vamos a empezar en Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras que Dios preparó de antemano, yo estoy siendo reprobado porque no estoy haciendo esas obras. ¿Cuáles son esas obras, hermano? Sino las del Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagéis, como dice la Escritura, los deseos de la carne, los deseos de la mente, como antes lo hacías, porque no sabías, pero ahora que sabes, fájate como hombre y haz las cosas bien ante Dios, si quieres que te vaya bien en la vida. Filipenses 2:13 dice: Dios es el que en ti trabaja el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Dios es el que trabaja en mí. Me senté, junté estas escrituras, me puse a escribirlas. Dios produció eso en mí, el querer como el hacer, de pararme aquí enfrente, anunciárselas a ustedes. También Dios quiere trabajar en ti, pero ¿qué haces tú? No lo dejas. No lo dejas porque tienes tus propios ídolos, tenemos nuestras propias costumbres. No dejamos ir ciertas cosas de nuestras vidas. No nos entregamos nuestros corazones a Dios completamente. Queremos hacer lo que hace el mundo y tener las bendiciones de Dios. ¿Cómo es eso? Vivir conforme al hombre carnal es simplemente pecado. Y sus obras los traen nada más que vergüenza y pena ante Dios. Fíjense lo que dice Romanos 6. Romanos 6, 19. Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leyendo esta escritura, hermanos,
más clara que el agua no puede ser. Estas escrituras nos dicen la verdad de nuestra situación. Porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? La palabra de Dios es la verdad absoluta y no relativa. A cualquier hora del día, a cualquier día del año, cualquier año del calendario, la Biblia sigue siendo inspirada por Dios y Dios sigue siendo el arquitecto del universo y de la vida. Y así, aunque la Biblia haya pasado la prueba del tiempo, porque históricamente está en lo cierto, geográficamente está en lo cierto, en el estado en el cual el hombre se encuentra, la Biblia también está en lo cierto, aparte de que es el único libro que explica de dónde salió el hombre y a dónde se dirige el hombre. Aún así, hay gente que dice, bueno, esto es verdad para ti, pero no para mí. Esto es lo relativo. ¿Cómo la ven con eso? ¿Cómo gustaría que esa persona fuera a su banquero y le dijera que quiere sacar 12 millones de su cuenta? Que le diga el banquero, oiga, nomás tiene $200. Que le diga a él, eso es verdad para ti, pero no para mí. Sounds foolish. La palabra de Dios es absoluta, es la verdad. Pero eso ya se basa en el estado de fe. Eso ya se basa en la fe de esa persona. Pablo dice, no todos son de fe. ¿Sí? No todos son de fe. Mira, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Le doy gracias a Dios, personalmente le doy gracias a Dios que me dio fe. Que estoy en las cosas, que vine a Dios en el tiempo de mi vida en que me encontraba. Que si me he librado de problemas, como no tienes una idea. Y cualquier tipo de problemas que te pongas a pensar, Dios me ha librado de eso. Y le doy la gloria a Dios. Yo no soy perfecto, soy un pecador. Pero porque lucho, me esfuerzo por llevar a cabo su voluntad y no la mía, Dios me bendice, te bendice a ti. Y en igual manera, es el que produce en ti el querer como el hacer. Porque Dios sabe el corazón de cada persona. Vivir la fe es vivir una vida llena de propósito, guiada por la verdad. ¿Sí? Hay gente en el mundo que se suicida porque no tiene propósito, no ven propósito en su vida. Llegan a un estado de gente rica que tienen todo en la vida y aún se suicidan. ¿Por qué? Porque no encuentran propósito. Sí. El propósito del hombre es que busque a Dios. Ese es el propósito en el cual Dios te hizo a ti, para que lo busques, para que Dios te dé su espíritu, para que ames al único y verdadero Dios, porque dioses hay de a montones en este mundo.
Si usted no está viviendo la fe del Evangelio, usted está viviendo una mentira. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué dirás tú? ¿Por qué dices que estoy viviendo una mentira? ¿Quién eres tú para juzgarme? Fíjense, en este mundo existen dos voluntades. La voluntad de Dios y la voluntad del Satanás. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, más probable estés haciendo la voluntad de Satanás, pensando que es tu propia voluntad. No es tu propia voluntad. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 42. Aquí está Cristo hablando con un grupo de judíos. Juan 8, 42 lee: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando no estás obedeciendo el Evangelio, cuando no estás viviendo la fe, estás viviendo una mentira. Porque según tú dices que estoy haciendo mi propia voluntad, no, la voluntad del otro estás haciendo. Tal vez la haces sin querer, sin saber. Eso no los tiene que caer de sorpresa. Primera de Juan 5:19 dice que sabemos que somos de Dios, dice la Escritura, y que el mundo entero está bajo ¿de quién? El maligno. El mundo entero, en otras palabras, está bajo la mentira. Pero los hombres aman la mentira. Eso tampoco es nuevo. Los hombres aman más la mentira, las obras de las tinieblas, que la luz. Eso de Juan 3 allá nos dice, 19. No vienen a la luz, no vienen a Cristo, a su palabra, para que sus obras no sean vistas, sino que sigan haciendo lo que ellos desean hacer en sus cuerpos, deframados, todas las cosas que están pasando hoy en el mundo. Me acabo de escuchar que ahora, si no le llamas a un transexual, tienes que llamarle por lo que ellos se identifican. Si no les llamas los nouns, los pronouns, se ofenden. Y te dicen que es un hate crime ahora. De no llamarles por lo que se identifican supuestamente ellos. El mundo está al revés, como no tienen una idea. Dije la Escritura y ni fui para allá. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo la mentira, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? El verdadero Dios y la vida eterna. Porque dioses hay de a montones. ¿Sí? Hoy en esta generación el celular se ha vuelto los nuevos dioses, las redes sociales se han vuelto los nuevos dioses de esta generación. La generación antepasada, Dios se quejaba con Israel.
Porque le levantaban un altar al Molec, y el otro día le levantaban un altar a Baal, y el otro a quién sabe quién, todos los dioses de los paganos de esa región. Les dicen el Salmos, ¿a quién adorasteis todos estos años cuando cruzaron del desierto, cuando cruzaron de Egipto a Canaán? Supuestamente era de menos de una semana el viaje. 40 años se aventaron en el desierto. 40 años. Y le dio todavía Dios quejándose con ellos. ¿A quién has adorado estos 40 años? Le dice en el Salmo. No me acuerdo del Salmo. ¿A quién le has levantado altar sino a tu Dios de las estrellas? Se me olvidó el nombre. Pero así estamos nosotros también, en ese mismo estado. Estamos en un estado que estamos siendo probados. Estamos en el desierto, hermano. Tucson es bien caliente. Estamos en el desierto mentalmente de igual manera. Espiritualmente estamos siendo probados. Pero nos volvemos tibios. Fallamos la prueba. Y fallamos la prueba y no crecemos espiritualmente. ¿Cuándo vamos a seguir cayendo en esa misma situación? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la tentación y vencerla usando la palabra de Dios por tu propio bien, para que seas salvo? Como digo, esto no los debería de caer de sorpresa. Porque los hombres no quieren salir de la mentira. A mí me costó salir de la mentira, de las tinieblas. Pero gracias a Dios que me sacó de ahí. Mientras mis amigos andaban pagando child support, pagando deudas, pagando a la mira ya pagar con multas y todo eso, yo veía todas estas cosas, yo en la casa tranquilo, con paz, con gozo en mi corazón, con propósito en mi vida, de que si yo sigo estas pisadas, me va a ir bien. Si yo me muero siguiendo a Cristo, más bien me va a ir. Porque dice Pablo, el vivir es Cristo, ¿cómo dice? El morir en Cristo es ganancia. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Así que hermanos, examina tus pasos. ¿A quién sigues? ¿A quién sigues en esta vida? ¿A Cristo o estás siguiendo a los dioses modernos de este siglo? ¿O estás siguiendo a una mentira? ¿Te estás engañando a ti mismo? ¿Cómo te engañas? Por no obedecer lo bueno. Te engañas pero de propósito, porque no quieres hacer lo bueno, no quieres venir a la luz, porque la luz te reprende. Y siendo reprendido te arrepientes y dejas las tinieblas. Pero los hombres, como digo, aman las tinieblas. Y así está la situación hoy en día y seguirá siendo así. Son pocos los que son salvos. Cristo dijo, muchos son llamados, pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Quiero terminar con lo que dijo Cristo, Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceráis, hermano. Tú vas a seguir a Cristo, los demás te van a ver tus frutos. Tú vas a seguir la mentira, los demás van a ver tus frutos. Hermanos, eso es todo lo que Dios me dio hoy. Si hay aquí un invitado, pues no veo ninguno, pero si lo hay, pase aquí enfrente, aquí hay agua para que se bauticen, que dejen de vivir una mentira, empiezan a vivir por la verdad.
Que Dios los bendiga. Doy gracias.